pero por detrás y dentro de él estaba contenido el software, que era en definitiva lo que tenía estos licenciamientos. Hoy día ya no hay tanta comercialización respecto de los CD, pero a todos aquellos que hoy día trabajan, por ejemplo, en industria relacionada al diseño gráfico, hay un tema muy contingente hoy día relacionado a la ofimática de Adobe, porque no recuerdo el nombre del programa, pero en su ofimática destinada a los diseños, hubo un cambio de licenciamientos por parte de Dolby a los software que estaba ofreciendo Adobe. Quedó sin efecto o caducaron los derechos de licenciamiento de esta tecnología Dolby a la ofimática de Adobe, motivo por lo cual estas, a partir de las nuevas actualizaciones, ya no tienen esta licencia. El problema que se produce por detrás es, bueno, ¿y podemos seguir usando entonces los programas computacionales que tenían esta tecnología Dolby, cuya licencia ya caducó, pero que lo tengo literalmente en mi CD-ROM o descargado en el computador? Esas son las preguntas que hay por detrás y por eso siempre es importante, y acá mi recomendación siempre es enfocarse en los derechos de propiedad intelectual y nunca en el soporte material, porque el soporte material cambia, ¿ya? Eso es muy importante al momento de negociar, por ejemplo. Y con esto cierro. Justamente el problema entre Dolby con Adobe se produjo porque hace no tantos años atrás hicieron no me gusta hacer muchos calificativos, pero hubo una mala negociación porque se fijó un acuerdo comercial que se basaba en derecho de ventas de CD-ROMs que contenían la ofimática de Adobe. Pasamos al mundo digital, se dejó de vender en CD-ROM, se empezó a vender o ofrecer soluciones en la nube, y ahí uno tenía un contrato de varios cientos de millones de dólares de expectativa que en verdad no generan ninguna venta. Entonces, por eso siempre es importante dividir esos dos mundos. Por favor, sí. Más adelante vamos a ver eso. Y por eso mismo, internacionalmente, eso tiene algún peso. Si uno registra aquí en Chile, por ejemplo, y después ir a otro país. A ver, te pido que de esa segunda pregunta la anotes para que no se nos vaya, porque es muy importante y no va a aparecer dentro de la lámina. Entonces, cuando venga el punto, te voy a decir, recuérdame la pregunta. ¿La respuesta acaso sí? La respuesta sí, la respuesta sí. Ahora, pero una pregunta, también acá soy parte del público. Está bien. ¿Qué pasa con los modelos de negocio? Porque muchas veces, a nosotros nos pasa, en la oficina también, que llegan emprendedores y dicen, tengo un modelo de negocio único y quiero registrarlo o patentarlo o lo que sea, porque saben técnicamente qué es lo que se hace con ese modelo de negocio. Esos modelos de negocio sea replicable, sea único, ¿yo lo puedo registrar de alguna forma? Sí. A ver, después vamos a ver algunos de los elementos de registrabilidad. Esto es muy importante de entender, porque Nicolás señaló dos procesos por lo menos que son importantes al momento de evaluar evaluar lo que uno está haciendo. Primero, muchas veces nosotros tenemos ideas o expresiones de ideas, o tenemos un prototipo, o tenemos algún producto del cual estamos enamorados y creemos que es la mejor solución del mundo, y en verdad el mundo no piensa lo mismo que nosotros. Entonces nosotros creemos que es lo más valioso del mundo y que va a ser un éxito, y el mercado rapidito nos recuerda de que no era tan bueno y es un fracaso de venta o la gente no le da valor, ¿ya? Otras veces, en los procesos de conversaciones sobre estas ideas de negocio, efectivamente, se genera un muy buen negocio que se vende por mucho y no recibimos un peso. Ejemplo concreto de esto que acabo de decir. ¿Alguno de ustedes recuerda este cubito que estuvo hace 2 años atrás de moda? Un cubito que tiene como hartos botones que son para liderar el estrés. Un cubito tiene varias cosas para hacer. La persona que se le ocurrió ese cubito, a través de estas páginas de crowdsourcing y en definitiva de fondos comunes, publicó las imágenes de su prototipo. Entonces dijo, miren, acá se me ocurrió este cubito y yo creo que va a romper el mercado, y se generó una discusión gigante. Y mientras todos estaban discutiendo, una persona agarró esas imágenes y mandó a hacer a China el cubito. Entonces, mientras estas personas estaban evaluando
tomar la decisión de si registraron o no, esta persona que se aprovechó mandó a China a producir el cubito y mandó a hacer 100.000 cubitos, y cuando tomaron la decisión de salir a registrar, esta persona ya estaba vendiendo el cubito en el mercado. Es cierto, esta persona después tiene derecho para demandar, sí, va a poder demandar perjuicio. Ojo que a veces estas cosas pasan y son países distintos, entonces son juicios caros, pero en definitiva uno puede demandar. Pero después va a poder registrar ese cubito, no, porque el cubito ya es parte del estado de la técnica. La indemnización que va a obtener va a ser igual a la plata que hubiera obtenido si él lo hubiera comercializado, probablemente no. Entonces tuvo una buena idea, la ejecutó muy mal y perdió la oportunidad comercial. Tengo una duda, por ejemplo, si uno tiene un producto y uno muestra el producto y nadie más comercializa ese producto, mi pregunta es con la divulgación inocua. ¿Cuándo, si yo tengo después, como yo estoy haciendo el muestreo del producto, eso tiene alguna intervención o cómo, en relación al comentario del ejemplo que tú das, cómo se asocia, si tiene un prejuicio? Sí, a ver. Disculpa, ¿tu nombre? Natalia. Natalia acá hace una pregunta que es muy importante, es para avanzado y es particularmente respecto a las patentes de invención. El problema que existe con las patentes de invención es que uno de los estándares de novedad que tienen que tener obliga a revisar el estado de la técnica, ¿ya? O sea, yo solo puedo registrar algo que sea realmente innovador y que no exista. Si no, no lo podemos registrar. ¿Y por qué pasa eso? Y acá es donde me estoy ya empezando a adelantar algunas cosas, lo que es bueno porque vamos a pasar rápido por algunos slides. Lo que hay por detrás, el principio que hay por detrás de la propiedad intelectual es el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la sociedad. Nosotros queremos que la sociedad invente, queremos que la sociedad crea cosas. Entonces, por eso ponemos estímulos para que la gente crea y pueda tener algún tipo de retorno económico a la inversión en tiempo, en creatividad, en estudios que está haciendo. Entonces, el estándar es, queremos que toda la sociedad, y bueno, por supuesto también está el principio del acceso a la educación, el acceso a la información. Entonces, para poder ir elevando lo que nuestra teoría o dogmática que hay por detrás es, para estimular a que la sociedad en su conjunto crezca culturalmente, vamos a dar derechos de explotación exclusiva, ¿ya? El tema que pasa con la patente es que solamente se otorgan, tiene otros requisitos, pero en principio, aquellas cosas que son soluciones inventivas, o sea, innovadoras. Y esto, el nivel de invención es fundamental porque lo que dicen por detrás es, señor, cuando la sociedad ya conoce una solución, usted no tiene el derecho para poder apropiarse de esa solución, porque la sociedad tiene el derecho para poder también beneficiarse de si eso produce alguna utilidad, la sociedad puede beneficiarse. Entonces solamente le vamos a dar los derechos cuando usted realmente inventó algo que no exista en el mundo. En la patente de invención, el análisis del estado de arte de la técnica es bien complejo dependiendo de las industrias y distintas circunstancias. Pero lo que Natalia está diciendo, o al cual hace la pregunta, es qué pasa con las divulgaciones inocuas, que ocurren cuando una persona tiene que mostrar su producto para venderlo, comercializarlo, generar. Las divulgaciones inocuas son particularmente importantes en algunos tipos de patentes que necesariamente el creador tiene que estar divulgando, tiene que estar publicando aquellos elementos que son objeto de su protección. Patentes farmacéuticas, por ejemplo, en los cuales uno tiene que ir solicitando distintos tipos de registros. Y al momento de registrar eso, o al momento de hacer la publicación, por ejemplo, y disculpen, no registrar, al momento de hacer la publicación, por ejemplo, con papers que vayan dándole crédito académico a lo que están haciendo, uno va fijando ahí mismo el tema de el estado de la técnica que vamos marcando. Entonces, las divulgaciones inocuas tienen la característica que te dice, bajo ciertas circunstancias, usted, aun cuando haya hecho la divulgación, esa divulgación que usted hizo, no se va a considerar estado de la técnica para que usted pueda solicitar el registro de la patente sobre su propio invento. Porque si no, sería imposible
saber de que lo que nosotros queremos patentar existe o no existe. Esa es información que uno no puede tener estando en la casa, encerrado, sin acceso a información, ni si también poder compartirla con otros en algunas circunstancias. Disculpa, hay una pregunta atrás, ¿o no? Dale. Respecto al software, porque el software no tiene patente. No tiene patente. ¿Cómo podría quedar protegido con respecto a lo que se Vamos a avanzar, porque el software tiene otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Vamos a pasar muy rápido con algunas láminas porque ya estoy identificando por dónde va a ir la conversación. Esto de los derechos de autor es lo que sí es importante. Existe el derecho patrimonial y el derecho moral. Patrimonial son los derechos económicos, de evaluación económica que podemos tener, y moral son aquellos derechos que el autor tiene sobre su obra, por el solo hecho de hacerlo, que se identifique la persona con la obra, que no se modifique por alguna circunstancia, y los que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. ¿Ya? Y de esto lo que es importante es que los autores de nacionalidad indeterminada serán considerados como nacionales del país cuando tengan establecido su domicilio. Y por supuesto, en virtud del principio de trato nacional, los extranjeros con domicilio en Chile gozan con todos los privilegios legales que los chilenos. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. De esto quiero rescatar dos cosas, sin perjuicio que después les vamos a mandar en la presentación. Los derechos de propiedad intelectual, en principio, es un derecho exclusivo y excluyente. ¿Esto qué significa? Que es exclusivo a mí como autor. Yo soy el dueño de mi obra para poder hacer lo que quiera con esa obra. Usted no puede hacer nada sobre mi obra sin mi autorización. Y es excluyente porque yo puedo impedir que tú utilices mi obra. O sea, solo yo puedo usarla y también puedo impedirte a ti que la estés utilizando, y eso se hace a través de las distintas demandas judiciales o lo que fuese. Y esto es muy importante sobre todo en los tiempos en que tenemos un mercado de Internet, un mercado y un comercio electrónico que se basa en Internet y permite negociaciones a través de distintos países de manera muy rápida. Que es que la primera venta o transferencia de propiedad en Chile a un extranjero agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original. Por ejemplo, yo soy el representante exclusivo de un producto. Como es un derecho exclusivo y excluyente el que va entregando la propiedad intelectual en general, yo puedo evitar que tú utilices o vendas ese producto, en principio. Pero el principio del agotamiento del derecho internacional señala que si tú compras ese producto, aun cuando yo sea el representante en Chile, lo compras en el extranjero, ahí fue cuando se configura, en esa relación extranjera es cuando se configura el ejercicio de la propiedad intelectual, la compraventa de ese bien, y si yo lo importo a Chile por medio legítimo, lo compré y lo importo de manera legítima, igual puedo vender ese producto porque el derecho de propiedad intelectual ya se agotó con la primera venta. Entonces, lo que dice esto es, o para no más fácil, puede ser que sea un poquito enredado el ejemplo, pero trato de explicarlo de la manera más simple. Si yo compro en el extranjero, o todo lo que son los derechos en el extranjero que generan esa venta o generan esos intercambios de bienes, si yo los internalizo a Chile, después no puede ser oponible, o sea, no puede venir, aun cuando haya una persona que tenga la exclusividad de representación de esa marca, por ejemplo, decirme, señor, usted no lo puede vender, porque ese derecho para esa persona que tiene la exclusividad se agotó en la otra venta internacional. Para entenderlo en un ejemplo más concreto, se te ocurrió una buena idea de negocio. Estás vendiendo zapatos Nike en Mercado Libre. Y yo soy el titular de la marca Nike en Chile. En virtud de este principio, yo te voy a decir, a ver, ¿sus zapatos Nike son falsos? No me van a decir, no son falsos, son originales. Si fueran falsos, habría una acción, por supuesto, de falsificación de marca y ahí uno puede pedir la destrucción de esos zapatos, entre otras cosas. Pero entonces te voy a decir, fantástico, yo soy el representante exclusivo de Nike en Chile.
demuéstrame que en algún momento me compraste a mí las zapatillas, porque soy el representante exclusivo. Y tú me dices, no, que las compré en Estados Unidos. Las compré en Estados Unidos y las traje a Chile y las quiero vender. No hay ningún problema. Ese es lo que el principio señala. Otra cosa distinta es que no puedas usar la marca Nike para hacerle publicidad, de la cual yo sería el exclusivo si lo tuviera. Pero ¿se entiende el principio? Y ese principio de verdad es muy importante, porque es en definitiva lo que les va a ustedes determinar cuándo están haciendo un negocio que reviste de legalidad y de cuándo no. Es la primera cosa. ¿Ya? Eso en principio. Entonces, de acá vamos a pasar extremadamente rápido. Lo que es importante, y supuse, esto está orientado a este público, la cosa que es muy importante es que bajo el derecho de autor es que se protege los programas computacionales, ¿ya? Y las bases de datos también. En los programas computacionales, sea cual sea su forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, en definitiva código fuente, eso es lo que se refiere, sea cual sea la forma, sin perjuicio de que hay que entregar la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso, que te van a pedir al momento de registrarlo, ¿ya? Alguien había hecho el comentario de que en Chile no se registraba el software como patente. Ojo, en Estados Unidos no es que solamente software se registra como patente, pero esto nace de dos problemas. Uno, de que recuerden que la propiedad industrial, dentro de los requisitos que tiene está la aplicación industrial, y no todo el software tiene aplicación industrial. Por segunda parte, esto es algo que es un residuo histórico, porque en definitiva lo que el legislador confunde es en definitiva lo que es el derecho por detrás del software de lo que es su manifestación material.